Efesios capítulo 5 versículo 15. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me responde con un fuerte amén. Efesios capítulo 5 versículo 15. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a estar orando para poner este mensaje en las manos de nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, tuya es la alabanza, tuya es la gloria, tuya es la pleitesía, mi Rey. Padre bendito, tu palabra va a ser dada, Señor, tal y cual usted habló a mi vida, y hoy hablará a su pueblo, Señor, y aquellas vidas que nos miran a través de las redes sociales, Señor, que sea tu palabra haciendo ese efecto tan grande, tan maravilloso, Señor, que sea tu palabra la que nos exhorte, la que nos consuele, la que nos edifique, Señor amado. Aquí están nuestras vidas, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre bendito. Asimismo, Señor, todo espíritu inmundo que se quiera levantar, Padre amado, sea reprendido, Señor, y echado fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, Padre, te agradecemos, Señor, porque usted nos permite estar en su casa de oración, Señor, y siempre dándote la gloria a ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza a ti solamente, mi Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sigue alabando, usted sigue bendiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bien, mis amados hermanos, como hemos dado lectura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, dice su palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis amados hermanos, inicio con esto. Como dimos lectura a la palabra de nuestro Dios y meditando en su palabra, al final dice: porque los días son malos. Todos nos estamos dando cuenta cómo estos tiempos duros, tiempos peligrosos, tiempos donde vemos que la maldad se está levantando. Sí, es verdad, mis hermanos. Pero mis hermanos, meditando en esto, Dios empezaba a hablar a mi vida que así como el enemigo está fuera usando a aquellos hombres a hacer maldad, a hacer daño, a hacer tantas cosas, así como el enemigo se está levantando de una manera tan terrible, así mismo el enemigo también va a querer que el cristiano se aparte. Así mismo el enemigo, es que el enemigo también es avispado, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque él solamente no quiere irse al infierno. Entonces, mis hermanos, yo meditando, así como el enemigo está afuera, usando aquellas vidas, usando aquellos hombres, aquellas mujeres, así mismo el enemigo va a querer tumbarnos a nosotros como hijos de Dios. Él va a querer tumbarnos de una o de otra manera. Pero mis hermanos, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros como hijos verdaderos, nosotros tenemos que estar apercibidos. Mi hermano, si usted no está percibido, si yo no estoy apercibida, yo voy a ser presa fácil para el enemigo.
Si estamos durmiendo espiritualmente, lastimosamente el enemigo nos va a derrotar. Si nosotros estamos débiles espiritualmente, también va a buscar manera de cómo derrotarnos. Pero mi hermano, usted y yo tenemos que recordar que si Cristo venció en aquella cruz del Calvario, ahora nosotros como sus hijos vamos a vencer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Entonces vemos estos tiempos que son duros, son difíciles, es verdad. Pero yo me voy a mantener en Dios. Yo me voy a mantener en santidad, en obediencia, en integridad para con Dios. Mi hermano, usted ha escuchado en las noticias que sicariatos han matado a cristianos. Dígame, ¿usted ha escuchado en las noticias? Que hombres malos y perversos han violado a cristianos, les han hecho daño. Sí, sí lo hay. Entonces, mi hermano, que yo te quiero decir que nosotros como hijos de Dios debemos estar en santidad y en obediencia para con nuestro Dios. Nuestra vida cada día depende de Dios. Nuestra vida cada día depende de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros vamos a querer que Él nos guarde, que Él nos cuide, si estamos viviendo una vida indecente delante de Dios? Si no estamos viviendo una vida grata y agradable, imagínense que el día de mañana, que Dios no lo permita, un accidente allá afuera. Imagínese usted un accidente. Imagínese usted que de pronto un sicariato y sin querer, ¡pum!, le da un balazo. Que Dios guarde nuestras vidas. Por eso es necesario, mis amados hermanos, estar verdaderamente guardados y consagrados a nuestro Dios. Mi día de mañana, su día de mañana lo conoce Dios, lo sabe Dios. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos por lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Es cierto que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Es cierto que Dios está con nosotros. Es cierto que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, que es el que nos dice si algo hacemos mal, si algo hacemos bien. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, sí, sí es verdad, pero cuán necesario es que yo verdaderamente esté caminando en santidad y en obediencia para con nuestro Dios. Denles alabanza a nuestro Dios. Dale la gloria a nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que Dios a mí me hacía de ver. Que si verdaderamente nosotros estamos consagrados delante de Dios, que Dios no permita que el día de mañana algo nos acontece, que algo nos acontezca el día de mañana, que Dios no lo permita. Entonces, mis amados hermanos, volvemos al texto que hemos leído, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice su palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis. El apóstol Pablo le está dando una exhortación a la iglesia de Éfeso. Miremos cómo estamos andando delante de la presencia de Dios, y mi diario vivir, si mi caminar está siendo grato y agradable delante de Dios. Mira con diligencia cómo está siendo mi caminar. Mis hermanos, un ejemplo secular es como cuando un padre le enseña a un hijo, le da principio, le da valores y le dice: a ver, hijito, usted sigue creciendo,
Yo les voy a enseñar los valores, los principios. Aquí no va a mentirle al papá. Usted le empieza a enseñar secularmente. Usted no le va a mentir a los padres. Si algo le sucede, venga, hable y dígamelo. Usted no va a robar. Usted no se va a juntar con esas malas compañías de allá afuera porque se me puede corromper, porque se me puede contaminar. Entonces usted empieza a enseñar esos valores, esos principios. Y mis hermanos, cuando el niño va creciendo, lastimosamente empieza a hacer todo lo contrario. Empieza a hacer todo lo contrario a lo que el padre le enseñó. ¿Y qué le dice el padre al hijo? A ver, hijo, mira, detente por un momento. Te me estás desviando de lo que yo te enseñé. Te me estás desviando de lo que un día platicamos y te dije que no lo hicieras. ¿Y sabe por qué el padre va a corregir al hijo? ¿Sabe por qué el padre le va a hacer ver lo que está haciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué usted se imagina que lo va a hacer? Porque el padre ama al hijo. El padre ama al hijo, que de lo cual le va a decir: no, hijo, detente. Analiza, piensa cómo estás actuando. Porque por el camino que estás yendo es un camino chueco. Porque con el camino que estás siguiendo es un camino torcido, que de la cual no te va a llevar a nada bien. Más bien vas a terminar corrompido. Entonces, mis hermanos, así mismo es en la palabra del Señor, cuando Dios usa aquel apóstol para hablarle a aquella iglesia, para hablarle a nosotros también. Mira, observa, date cuenta cómo estás caminando delante de Dios, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo este evangelio, cómo estamos llevando. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Lo que no es grato, lo que no es agradable delante de Dios. Entonces nos dice: mira, observa, date cuenta, medita. Con tus mismos ojos observa qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está siendo desagradable delante de Dios. Y más adelante dice: mira pues con diligencia, mira con cuidado, mira con prontitud, mira con agilidad, mira sigilosamente cómo estamos llevando este caminar delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, Cristo fue un ejemplo de diligencia. Eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 49. Pero mis hermanos, lastimosamente, nosotros no somos prontos para darnos cuenta que estamos haciendo mal. Pero ¿cómo podemos ser diligentes? Buscándolo más a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. ¿Qué nos dice su palabra? Dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Nos manda que usted y yo lo busquemos a Dios de todo vuestro corazón. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 también nos dice: pero ¿cómo más nosotros
Vamos a obtener aquella diligencia, esa prontitud, obedeciéndole a Dios. Obedeciéndole a nuestro Dios, dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 17. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué nos dice su palabra? Dice la palabra del Señor: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Dios nos dice cómo nos vamos a presentar con diligencia, buscándolo, obedeciéndolo, escuchándolo. Eso lo vemos en Isaías capítulo 55, versículo 2. Y procurando la perfección. Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice su palabra? Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice su palabra? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y volvemos al texto que leímos primero, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Necio es aquella persona ignorante, alguien falto de inteligencia o de razón, alguien falto de sabiduría. El necio es alguien que desprecia la sabiduría y la disciplina. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mis amados hermanos, el necio también se mofa de sus propias faltas. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Dice su palabra: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Mis hermanos, el necio también es contencioso. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Dice su palabra: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá a ella. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, nos volvemos así, que a veces no queremos entender, que a veces nosotros nos cerramos en nuestro propio pensamiento. Muchas veces somos tercos delante de Dios. Y así es como tú, una persona necia. Por eso Pablo le dice: mirad con diligencia cómo andéis. Que no seamos como aquellos hombres necios que desprecian la palabra de Dios, que desprecian el consejo de Dios. Que no seamos como aquellos hombres que por todo también buscan contender. Aquel necio, mis hermanos, se mofan del pecado, les encanta andar en el pecado. El pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios.
El pecado es todo lo que desagrada delante de la presencia de Dios. Y sabemos por la palabra de Dios que si uno está sucio, uno está manchado, uno está practicando el pecado, lastimosamente, si no nos arrepentimos, ¿usted cree que nos va a esperar las moradas que Dios tiene? ¿Usted cree que nos va a esperar el cielo? No, mis hermanos. Entonces, por eso que Pablo le dice a aquella iglesia: mira cómo estamos andando. Miremos cómo estamos llevando este evangelio. Mis hermanos, puede que sí haya pueblo fiel para con Dios. Yo sé que hay pueblo que verdaderamente está viviendo una vida grata, agradable delante de Dios. Pero así como hay un pueblo que está agradando a Dios, también hay un pueblo que está desagradando a Dios. Es que, mi hermano, en este evangelio hay de todo. Hay de todo. Y que nosotros podamos ser de aquellos hombres, de aquellas mujeres que verdaderamente estamos siendo agradables delante de Dios, que verdaderamente estamos viviendo una vida consagrada en Dios. Aquel hombre necio le encanta estar en el pecado, le encanta vivir en el pecado, que aunque muchas veces se dice ser cristiano, que aunque muchas veces se dice ser un evangélico, pero lastimosamente está disfrutando el pecado, lastimosamente está practicando el pecado. Pero, mis hermanos, nos dice: no andéis como necio, no andéis como aquellos hombres. Al necio es muy difícil instruirlo. Proverbios capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra de Dios: manantial de vida es el entendimiento de aquel lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos capítulo 14, versículo 1, que muchas veces piensan que están bien sin Dios. Así es aquel hombre, así es aquella mujer que muchas veces dice: ay, es que yo no necesito de Dios. Por eso es que dice: yo no necesito de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces ya lo tiene todo aquí en este mundo. Porque muchas veces aquel hombre, aquella mujer que dice que no necesita de Dios, ¿por qué? Porque terrenalmente ya tiene bienes, ya tiene posesiones, ya tiene de todo. ¿Qué fue lo que le pasó al rico y Lázaro? Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico y había un hombre pobre. Aquel hombre rico, dice la palabra de Dios, que hacía los mejores banquetes. A ese hombre no le faltaba nada, no le faltaba el alimento, no le faltaba el sustento. Y aún aquel rey se vestía de púrpura, de lino fino, una tela muy costosa. Imagínense, aquel rey no tenía necesidad de nada, absolutamente de nada. Él creía que ya todo lo tenía. Es que así es el hombre cuando cree que por tener riquezas, que por tener estabilidad, por tener casa, por tener de todo, tener títulos, tener tantas cosas terrenalmente, y cree que no le hace falta nada. Pero cuán equivocado está, mis hermanos. Así mismo como había un hombre rico, también había un hombre llamado Lázaro. No aquel hombre que Jesucristo resucitó, sino otro Lázaro, que dice que aquel hombre era pobre, no tenía nada. Tras que
tenía nada, estaba enfermo. Tras que no tenía que comer, tras que no tenía que ponerse, estaba enfermo. Dice que todo su cuerpo estaba lleno de llagas. Y que él iba a la puerta donde se encontraba aquel rey. Y él quería saciarse de las migajas que caían de aquella mesa. Era lo único que quería. Porque no tenía el alimento, no tenía nada. Pero mi hermano, lo peor de todo fue cuando aquellos llegaron ya a su fin. Muchas veces el cristiano puede estar en esa circunstancia. Muchas veces el cristiano también puede estar en esa circunstancia. El rico lo tenía todo, pero aquel mendigo, aquel Lázaro no tenía absolutamente nada. No tenía nada, le faltaba. Pero ¿sabe qué era lo más importante que aquel hombre tenía? Era porque tenía a Cristo en su corazón. Dele alabanzas a nuestro Rey. Dele alabanzas a nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo mejor que pudo haber tenido aquel hombre era que tenía a Cristo en su vida. Que aunque haya pasado tantas cosas, que aunque él en vida no tenía nada, el rico tenía todo, pero él no tenía nada. Cuando ya partieron, el uno se perdió, pero el otro se salvó. Pero aún así, él también tenía hermanos y quería que le vayasen a predicar, que le dijeran que se arrepintiera. Pero no fue así. Porque mientras nosotros estamos aquí en la tierra, aún nosotros tenemos esperanza. Aún nosotros tenemos vida, tenemos oportunidad. Entonces, mis hermanos, no importa la condición que yo me encuentre, no importa la condición que usted se encuentre, tal vez usted me diga, es fácil decirlo. Es fácil decirlo con tus labios, pero mis hermanos, nos estamos olvidando que nosotros tenemos puesta la confianza en Dios y no en el hombre. El hombre falla, pero Dios no falla. Y si usted y yo tenemos aún a Dios, lo seguiremos teniendo. Entonces, mi hermano, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Dios, lo tenemos todo. Aquí me falta algo. Puede que de pronto usted esté bien, puede que yo esté bien, pero ¿y el día de mañana? El día de mañana solo lo sabe Dios. Pero que aún así yo me encuentre convencida de que si tengo a Dios, yo lo tengo todo. Denle fuertes alabanzas a nuestro Rey. Entonces, mis hermanos, usted y yo, como hombres sabios, como hombres inteligentes, como hombres ingeniosos, nosotros vamos a percibirnos y a darnos cuenta si algo estamos haciendo mal delante de la presencia de Dios. Y su palabra nos dice que ya no andemos como necios, sino como hombres sabios. Porque con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Eso lo dice en Job, capítulo 12, versículo 13. Proverbios, capítulo 4, versículo 6, nos dice su palabra. Vámonos al libro de
lo que muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos falta y dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 4 versículo 6. Ese leímos, perdón, el 5. El 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Mis hermanos, si usted y yo somos aquellos hombres, aquellas mujeres, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, por medio de aquella sabiduría que proviene de lo alto, nos va a hacer ver cómo nosotros estamos llevando este evangelio, cómo nosotros estamos andando, cómo nosotros nos estamos encaminando. Dios no quiere que seamos como esos hombres necios, como esos hombres que no les importa nada, como esos hombres que no quieren aún escuchar esta palabra, que no quieren saber nada, aún para ellos no hay Dios, no hay nada. Pero Dios a usted y a mí nos has hecho unos hombres sabios, que si nosotros estamos viendo, si nos estamos dando cuenta, si nos estamos torciendo, si nos estamos desviando, si nos estamos tomando un recreo, o si de pronto queremos apartarnos, si de pronto queremos alejarnos de este evangelio, mi hermano, yo le aconsejo no lo haga. No lo haga, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que un día Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas ya pasaron y Cristo las hace nuevas allá arriba en los cielos. Dele gloria a nuestro Dios. Dale gloria que se alabanza a nuestro Dios. Entonces volvemos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 5. Y no andéis como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios, a veces somos tan buenos para desperdiciar aquel tiempo tan valioso que Dios nos da. El tiempo, mis hermanos, hay que saberlo aprovechar al máximo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo perdido no lo vamos a poder recuperar. El tiempo que de pronto se ha malgastado, se ha perdido en cosas vanas, en cosas que no son edificantes para nosotros, ya es un tiempo perdido. Ya es un tiempo que no lo vamos a poder recuperar. Y por eso hay que aprovechar al máximo cada momento, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y Cristo viene. Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso y a nosotros que estamos en los últimos días. Y es muy importante cómo estamos caminando, cómo estamos andando, cómo estamos viviendo este evangelio. Salmo capítulo 31, versículo 15, ¿qué nos dice Dios en su palabra?
El salmista David dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo capítulo 34, versículo 1, más adelante, ¿qué nos dice su palabra? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 también nos está hablando. ¿Por qué, mi hermano? Porque los días son malos. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, que Dios nos ayude cada día a que nosotros podamos aprovechar ese tiempo tan valioso que Él nos está regalando. Porque los días son malos. Porque los días son terribles, que fue lo que le dije, que le inicié diciendo. Todos nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Todos nos estamos dando cuenta. Pero mis hermanos, eso es solamente ¿para qué? Para que como iglesia de Dios, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, caminemos apercibidos. Para que usted y yo nos apercibamos de todo lo que está pasando, de todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas. ¿Para qué, mis hermanos? Para así el día de mañana nosotros no culpar a Dios de nada. ¿Por qué? Porque yo tengo en mí, usted tiene en usted, que usted está verdaderamente agradado a Dios. Usted se puede sentir confiado. Usted puede decir: sí, Señor, yo te he estado obedeciendo. Yo he estado obedeciendo tus mandamientos, tu palabra. Yo he tratado de vivirla con fallas, con errores, con debilidades que el cristiano tiene que pasar de una u otra manera. Porque todos sabemos que este caminar no va a ser fácil. No ha sido fácil. Entonces, mis hermanos, usted como hijo de Dios, yo como hija de Dios, yo me voy a seguir apercibiendo de todo. Yo voy a tener en claro cómo yo estoy caminando, cómo yo me estoy dirigiendo, mi hermano. Si hay algo de pronto que nosotros no podemos dejar, que nosotros se nos hace difícil, que Dios nos dice en su palabra, que nos humillemos a Él. Que Dios nos dice en su palabra que nosotros nos dobleguemos ante Él. Porque Él es el único que nos puede socorrer. Porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Él es el único que nos da la fuerza para seguir adelante. Alabe a Dios, mi hermano. Bendito y alabado su nombre, Señor. Por eso que Timoteo también lo dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Salmo capítulo 118, versículo 24. Dice Dios: este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en ello, aunque sean tiempos duros, tiempos difíciles. Yo me gozaré, yo me alegraré. Aleluya. Y así tenemos que ser. Gloria a Dios. Yo me gozo. Yo veo lo duro que pasa, yo me gozo, no es fácil.
hace, de verdad. Aleluya de Galilea. Usted por dentro puede estar destrozado. Usted por dentro puede estar tan mal, pero usted dice todo lo puede en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo, que Él es el que me ayuda, que Él es el que me levanta, que Él es el que me restaura, que Él es el que me da una nueva oportunidad, Dios Padre Santo, que Él es el que me socorre. bendito eres mi Rey. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay un corazón contrito y humillado, Mi Rey, Él no lo desprecia. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Mira, observa con diligencia, con prontitud, con sagacidad, cómo estoy andando, cómo yo estoy llevando mi caminar y mi andar. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y si usted sí está agradando a Dios, mi hermano, siga así. aleluya. Si usted está viviendo su palabra, mi hermano, le aconsejo, siga así. Pero no se olvide que de una u otra manera también el enemigo va a querer tumbarnos. Aleluya. De una u otra manera el enemigo va a querer sacarnos del propósito de Dios. Pero usted y yo le hemos creído al dador de la vida. Usted y yo le hemos creído a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Dele fuerte esa gloria a nuestro Dios. Esa es la confianza, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos en Dios. Esa es la confianza que usted tiene para con Dios. Que pase lo que pase, yo sigo confiando que nada va a ser en vano. Que pase lo que pase, yo me sigo aferrando más del Maestro. Amén. Que pase lo que pase, yo le sigo alabando. Yo le sigo bendiciendo. Yo le sigo engrandeciendo. Yo le sigo glorificando. Y yo no dejo, con la ayuda de Dios, que el enemigo nos robe aquella bendición tan hermosa, tan preciosa, porque el tiempo se acaba. Padre de la gloria. El tiempo se acaba. Y si el tiempo se está acabando, Mi Rey, es porque Cristo ya viene a ver a su iglesia. Padre, Mis hermanos, es verdad, el tiempo está avanzando muy rápido. Imagínense, ya mismo se termina el año. Sí, ya mismo es diciembre. oh Santo, Ha pasado tan rápido. aleluya. Pero dice la palabra de Dios Señor que Dios, Él es paciente para con nosotros. Rey, Es paciente. Él es paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Él es paciente para con nosotros. Padre, Que no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que usted y yo vayamos a aquel cielo que Él nos prometió. Que vayamos a aquel reino donde Él un día Él nos prometió y Él nos dijo que un día usted estará allá con Él, que un día usted le iba a ver cara a cara, que usted un día se iba a gozar aún más, que aunque aquí padeció, que aunque aquí sufrió, aunque aquí pasó tantas cosas, Señor, todo esto es ganancia para el reino de los cielos. Usted le alabanzas a nuestro Dios.